Hola, buenos días o buenas tardes. No estoy seguro a qué hora va a ocurrir esta presentación. Em, Quiero disculparme, voy a hablar en español. Hablar italiano es una vieja ambición que todavía no llego a concretar y espero hacerlo pronto. Y además quiero agradecer a Mirko Scaramelli por haberme invitado cordialmente a este Biostimulanti Conference del año 2021. Voy a eh, proceder a compartir con ustedes mi presentación, eh, que se titula Bases fisiológicas del estrés en plantas, con, debo decir, un pequeño énfasis en calor y sequía. Es importante recordar que la fisiología del estrés aplicado al reino vegetal es un tema muy amplio de investigación, de estudio. Hay muchos cursos a nivel de universidades que lo dictan a lo largo de todo un año y por lo tanto es muy probable, y me disculpo de antemano, que esta presentación va a entrar probablemente en ciertas generalidades que son de público conocimiento. Y voy a comenzar recordando que el estrés es un término que se deriva de la física de materiales y que se aplica por analogía en sistemas vivos, ¿no es cierto? En un sistema material tenemos la compresión, qué sé yo, la extensión, la fuerza de corte, la torsión, el doblaje, en fin, son todas fuerzas externas que se aplican sobre un material y que probablemente lo van a resentir. La magnitud de este estrés, ¿no es cierto? Y predeciblemente su impacto, no va a depender simplemente de la fuerza que se aplica, sino que también, de acuerdo a esta fórmula, a la sección transversal del cuerpo. Y por tanto, uno puede hacer una traducción de este sistema a un reino vegetal, en la cual una condición externa, ambiental, por ejemplo, calor, frío, congelamiento, temperaturas altas, em, anegamiento, disminución en la disponibilidad de nutrientes desde el suelo, etcétera, van a moverse desde una condición ideal a una adversa, por un exceso o por una falta, y van a generar un impacto sobre el vegetal. El impacto no va a ser el mismo para cualquier vegetal porque va a depender de su, entre comillas, sección transversal, que en el caso de las plantas sería su genoma y su capacidad, ¿no es cierto?, de responder, de aclimatarse, de tolerar. Eh, Otro elemento importante que es importante señalar en el caso del estrés, que también es muy básico y de común conocimiento, es que el impacto de este estrés va a depender, por una parte, de la magnitud del mismo, es decir, a menor magnitud, mover la temperatura de una planta de 25 a 30 grados Celsius va a tener una lejos menor impacto sobre la planta y la planta va a tener una mayor capacidad de recuperación o de reacción. Si en vez de pasar de 20 a 30, pasamos de 20 a 37, por ejemplo, temperatura de tejido, el impacto evidentemente, y dependiendo del tipo de planta y su vida previa, va a tener un impacto mayor y esta va a tener una menor capacidad de recuperación luego de que esta condición adversa haya sido superada o ya no exista. Y al mismo tiempo, la periodicidad, independiente de la magnitud de esta condición adversa, también va a ser importante en la capacidad de la planta de tolerar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una condición adversa cuya frecuencia es muy baja, por ejemplo, estacional, la planta va a tener una gran capacidad de responder a nivel de ajustes moleculares y fisiológicos comparado con la misma magnitud del estrés, pero que se presenta a una mayor frecuencia, por ejemplo, a escala diaria. Entonces, no basta simplemente el tipo de estrés del que se trate, la magnitud de la que se trate, sino también la frecuencia en la cual esta condición adversa se presente. Este, esta figura es una figura muy clásica de respuesta de plantas a estreses que está tomado del libro de Hans Lambert, Plant Physiological Ecology.
¿Y qué es lo que se puede ver? En primer lugar, que la magnitud a la cual una planta es capaz de trabajar, esto es previo a una condición, luego de un estrés, ¿no es cierto?, va a depender de su capacidad de tolerar. Es decir, esta disminución va a ser una función de la tolerancia, pero además, otra función de la tolerancia va a ser la capacidad de esta planta de responder, es decir, de aclimatarse y volver a acercarse a lo que era su antigua capacidad de función. Esta capacidad de aclimatación va a depender, bueno, del genoma de la planta, ya lo he dicho, pero va a ocurrir en un periodo relativamente breve de tiempo a lo largo de la vida de este individuo. Hay otros, otros mecanismos, ¿no es cierto?, que permiten ya no solo una aclimatación, sino que una adaptación que ya no toma la vida del individuo, sino que toma muchos años y tiene que ver con un cambio o una modificación a nivel del genoma del individuo que está sufriendo este cambio. Una clásica respuesta de adaptación que uno enseña en un curso de fisiología del estrés en plantas es, por ejemplo, la aparición del metabolismo ácido de las crasuláceas, metabolismo CAM, en la cual estas plantas, ¿no es cierto?, ya no tienen hojas, las modifican como espinas y no abren los estomas en sus cutículas durante el día, sino que durante la noche, cuando la temperatura del cuerpo es menor y por lo tanto la demanda evapotranspirativa también es menor. Entonces, estos son conceptos que creo que son interesantes de recordar y tener claro para tener un lenguaje relativamente homogéneo. Otro elemento importante a considerar, particularmente en la fisiología del estrés y en la capacidad de respuesta de las plantas, es comprender que estreses de diversa naturaleza van a impactar al vegetal en sitios funcionales y estructurales o bien parcialmente diversos o bien parcialmente comunes. ¿Y por qué esto es importante? Porque por lo mismo, la capacidad de resistir o recuperarse de una planta va a depender de mecanismos, ya sea individuales o comunes a distintos estreses. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, un estrés 1, o bien uno 2 o 3 o hasta el 5, van a impactar a un vegetal generando una respuesta. Y esta respuesta va a ser útil para este estrés, el predominante, el presente, pero este mecanismo desarrollado parcialmente puede servir para defenderse o responder contra un segundo estrés, o en algunos casos contra un segundo y un tercer estrés. Por ejemplo, un estrés 1 puede ser falta de agua. Aquí el impacto es la disminución de la turgencia celular, la concentración de iones, cierre estomático, exceso de energía absorbida y por lo tanto la respuesta que ustedes probablemente ya conocen son acumulación de solutos osmóticamente activos, aumento en la concentración de compuestos antioxidantes, disminución de pigmentos de absorción de luz, aumento de la fotorrespiración. Esas son diversas respuestas que en mayor o menor magnitud una planta puede desarrollar y desplegar. Un segundo ejemplo ya no es la falta de agua, es una baja temperatura o frío. ¿Cuál es el impacto? Afectar la fluidez de las membranas, disminuye su fluidez, disminuye la velocidad del metabolismo, fotosíntesis, respiración u otros, y cuáles son las respuestas más clásicamente comunes que uno observa en una planta frente a esta baja temperatura. Bueno, aumento en insaturación de ácidos grasos en membranas, pero además, similar a lo que ocurría por falta de agua, aumento en la concentración de compuestos antioxidantes, acumulación de solutos osmóticamente activos, disminución de pigmentos de absorción de luz. ¿Y por qué entender esto es crucial? Pues a partir de esta información nace recientemente el concepto de resistencia cruzada. Es decir, si un estrés 1 se impone sobre un vegetal, esta puede generar parcialmente respuestas útiles exclusivamente a este estrés, lo mismo que un estrés 2. Sin embargo, en ambos casos pueden inducir respuestas a nivel de la planta que sirven además, luego de un estrés 1, para defenderse con un estrés 2, o bien, por la presencia de este segundo estrés, una respuesta de la planta que permite defenderse contra el primero.
Y eso también es algo muy común a nivel de morfoanatomía, a nivel de expresión de genes, a nivel en general de funcionamiento. Y este término y esta condición ha llevado a otro concepto, que es el de la resistencia cruzada. Es decir, un estrés induce una respuesta que, además de defender con ese estrés, contra ese estrés en particular, ayuda contra la eventual presencia de uno segundo. Y estas figuras las tomé de una publicación derivada de un trabajo de tesis de un estudiante de doctorado en nuestro laboratorio, en que ella en algún momento se dio cuenta que cuando sometía a plantas de frejol, Phaseolus vulgaris, a una disminución en el suministro de agua, habían respuestas por parte de esa planta, y dentro de las cuales esa planta era capaz de tolerar mejor las altas temperaturas que una planta que nunca hubiese sufrido ese estrés. Una forma de monitorear el umbral de temperatura al cual ocurren eh, un daño irreversible a una planta es monitoreando la emisión mínima de fluorescencia desde centros de reacción de fotosistema 2. Y aquí tenemos una planta que ha sido siempre bien regada, y ustedes pueden ver que el umbral de temperatura a partir del cual se observa un daño irreversible es menor cuando esta planta de la misma especie, la misma variedad, ha sido expuesta previamente a un estrés hídrico. Y eso se ve aquí, particularmente en esta variedad más que en esta otra, donde una planta bien regada tiene un umbral de daño irreversible de esta magnitud, estamos hablando de nivel de tejido, mientras que una que sufrió estrés previo tiene un umbral de respuesta superior. Eh, hay otro concepto además que no es necesariamente de la resistencia cruzada, pero se, se denomina de memoria del estrés o priming. Y eso se puede ver en este esquema. Si ustedes tienen una planta, aquí es una caricatura de una planta de Arabidopsis, ¿no es cierto?, que se encuentra en un estado naive, es decir, inocente, nunca ha sido expuesta a una condición adversa y se mantiene así a lo largo del tiempo, en contraste con otra similar que ha sido expuesta por un periodo breve, no letal, a un estrés, por ejemplo, hídrico. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Que si ese estrés se vuelve a presentar, la que fue inducida, ¿ah? eh, va a tener una respuesta de defensa más rápida, va a tener una magnitud de respuesta muy superior y va a responder a umbrales de ese estrés mucho menores, es decir, va a ser más sensible. Y eso es clásico de la memoria del estrés. Y por lo tanto, cuando ustedes tienen plantas que perciben que por una condición agronómica adversa futura, cambio climático, disminución en el suministro de agua o lo que fuese, mantener esas plantas en una condición óptima por un periodo de tiempo, cuando se presente ese estrés, evidentemente van a resistir lejos menor que en el otro. La gran proporción de estas investigaciones en la memoria del estrés se han realizado en plantas del tipo Arabidopsis, plantas más bien anuales. Este gráfico lo tomé de una publicación de una alumna, otra alumna de nuestro laboratorio, donde publicó la presencia de memoria del estrés, pero ya no en una planta anual, sino que en plantas de vides, cultivadas, ¿no es cierto?, al aire libre, pero en contenedores de gran volumen. Estamos hablando de 100 metros cúbicos de volumen de suelo. A un grupo de plantas, ella las expuso a un estrés hídrico una temporada y a otro grupo no. Y a la temporada siguiente mantuvo plantas nuevamente sin estresar, pero volvió a estresar a un grupo de plantas previamente estresadas y estresó hídricamente a un grupo de plantas que en la temporada anterior estuvo bien regada. El control se representa siempre en un 100% y estos ejes acá representan el tiempo a lo largo de la segunda temporada. Y el estrés hídrico, el corte de agua, se produjo entre esta línea y esta segunda línea, y luego se dio el agua nuevamente. ¿Y qué es lo que se observa acá? Que la conductancia estomática en las plantas que fueron previamente estresadas disminuye, sí, fuertemente, pero lejos más lentamente que aquellas que se mantuvieron con buen riego. ¿Qué es lo que sucede con la transpiración? Ocurre algo relativamente similar.
más lenta la caída en las plantas previamente estresadas comparadas con plantas naïve. Y lo que es interesante es la fotosíntesis neta, que en las plantas que fueron previamente estresadas disminuye muy fuertemente, pero aún en niveles mínimos es significativamente superior a la caída de la fotosíntesis neta en plantas naïve. Es decir, hay nuevamente aquí, en la segunda temporada, una capacidad de esas plantas de responder mejor cuando fueron expuestas previamente a un estrés o no. Y aquí me voy a detener simplemente en este gráfico, en el C, que muestra el cambio logarítmico de la caída de la fotosíntesis neta en función del potencial hídrico de suelo, utilizando el potencial de prealba como un proxy para el primero. Y ustedes pueden ver cómo plantas que sufrieron un estrés previo disminuyeron la capacidad fotosintética menos fuertemente que aquellas plantas que nunca estuvieron expuestas a un estrés. Este asunto es muy interesante porque claramente aquí hay respuestas de memoria, respuestas cruzadas, y esto hace pensar que es posible, de alguna manera, inducir una condición en las plantas que les permita estar mejor preparadas. Este concepto es mucho más antiguo de los anteriores que les acabo de mencionar. Es el concepto de resistencia sistémica adquirida y el de resistencia sistémica inducida. ¿Y de qué se trata? Cuando hay un patógeno negativo que afecta a una parte de la planta, esta planta induce señales. Se ha estudiado que esas señales están fuertemente concentradas en ácido salicílico, que puede moverse y preparar a otros tejidos aún no atacados para resistir mejor. Al mismo tiempo, si tienen microorganismos benéficos, por ejemplo a nivel del bioma de suelo, que interactúan con el sistema radical, también se inducen señales que le permiten a tejidos aéreos estar preparados contra el ataque de patógenos, también por el envío de señales, fundamentalmente ácido jasmónico y etileno. Por lo tanto, claramente, volvemos al mismo concepto de que muchas veces distintas condiciones adversas preparan a la planta. La planta es sensible a estos, genera respuestas y estas respuestas sirven para estreses distintos o bien para un estrés definitivamente que antes nunca existió. Entonces, hasta aquí cuando las plantas, de acuerdo a su especie, pueden tolerar en mayor o menor medida un estrés, la magnitud de esa respuesta puede ser modulada por señales previamente adquiridas, es decir, inducidas. Tales señales pueden ser inducidas por adversidades previas y distintas a otra presente. Y todo lo anterior sugiere que distintos estreses comparten respuestas de tolerancia y aclimatación al menos parcialmente comunes. Y hasta hoy se ha eh, descrito que el estrés oxidativo y las especies reactivas de oxígeno parecen ser, si no bien parte de una respuesta similar, o toda una respuesta similar, al menos una parte de esa respuesta. Es decir, en general, estas especies reactivas de oxígeno estarían siempre involucradas en estas respuestas. Y efectivamente, cuando se presenta sequía, calor, frío, daño mecánico, patógenos, herbivoría, eh, contaminantes ambientales, exceso de luz o incluso salinidad, en fin, etcétera, hay un impacto sobre la concentración de especies reactivas de oxígeno en algunos tejidos del vegetal. Y por tanto, estas especies reactivas de oxígeno están en el corazón de la sensibilidad y las respuestas al estrés. No hay que olvidar, sin embargo, que estas especies reactivas de oxígeno también son parte de señales internas normales y naturales de la planta, excepto que se encuentran en muy bajas concentraciones. La salida de la dormancia invernal cuando se cumplen las horas frío es, por ejemplo, un clásico mecanismo en el cual estas especies reactivas de oxígeno están involucradas de manera sana y sin provocar ni verse involucradas en daños de ninguna especie. Fíjense que estas
especies reactivas de oxígeno, ¿no es cierto?, tienen distintos blancos donde generan daño. Uno importante, el material genético, el DNA, eh, rompiendo hebras, afectando, ¿no es cierto?, su estructura, mutando bases, etc. En el caso de los lípidos, hay peroxidación de ácidos grasos. En el caso de las proteínas, modificación en el orden de los aminoácidos, ruptura de cadenas peptídicas, etc. Y lo otro importante a recordar es que en general, cuando se generan estas especies reactivas de oxígeno, aquí tenemos el oxígeno singulete, que es un oxígeno energizado, o bien el radical superóxido, que es un oxígeno cargado negativamente, se pueden producir como una reacción en cadena diversas otras especies reactivas de oxígeno. Veamos algunos casos en que clásicamente esto ocurre. Debo decir que estas especies reactivas de oxígeno se inducen y generan muy fuertemente en sitios o procesos o compartimentos donde existen gradientes redox muy fuertes. Ejemplo, en una planta clásico, fotosíntesis, también la respiración. En el caso de los sistemas animales, obviamente la fotosíntesis no sería un caso, pero el de la respiración definitivamente sí. Fíjense, esta es una típica respuesta de la fotosíntesis, en este caso bruta, partimos de cero, esta es la fotosíntesis bruta, a un aumento en la intensidad luminosa. Resulta que al aumentar la intensidad luminosa aumenta la fotosíntesis hasta que ésta, sin embargo, se satura. Esta intensidad de saturación ocurre entre los 900 a 1200 micromoles de fotones aproximadamente. En Santiago, o aquí donde estoy, en el sur de Chile, a mediodía solar, la intensidad luminosa no son 1200, son 2300 micromoles de fotones. Es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier otro sitio eh, con condiciones climáticas similares. Italia no es la excepción. Sin embargo, cuando la tasa fotosintética disminuye su respuesta y se satura, la energía luminosa con la cual cada vez más es iluminada esta planta sigue absorbiéndose y por lo tanto la energía absorbida en exceso aumenta fuertemente. Esta figura, ¿qué es lo que muestra? Muestra hipotéticamente una membrana tileacoidal al interior de un cloroplasto, ¿no es cierto? Se muestran los fotosistemas y en estos fotosistemas 2 y 1 se absorbe la energía radiante que induce un transporte de electrones desde el agua hacia este aceptor de electrones NADP, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, el cual es reducido a NADPH. Pero al mismo tiempo que se absorbe más y más luz, como lo veíamos en la gráfica anterior, se protona, se acumulan iones hidrógeno cada vez más concentradamente en este sitio que está completamente encerrado, en el lumen, y que es utilizado por esta enzima, la ATP sintetasa, para fosforilar ADP formando ATP. Y resulta que para reducir el CO2 en la fosíntesis, en estas ciclos de reacciones bioquímicas que se conocen genéricamente como ciclos de Calvin o ciclo de reducción de las pentosas fosfato, se requiere no solamente el CO2 que viene desde el aire, ingresando a través de los estomas hacia los sitios de carboxilación, aquí en los cloroplastos, también se necesita este poder reductor, NADPH, y también ATP. Y fíjense qué es lo que sucede, y lo mencionábamos en uno de los ejemplos, cuando se presenta un estrés hídrico. Bueno, el estrés hídrico, ¿qué es lo que hace? Reprimir la disponibilidad de CO2 al interior de los cloroplastos porque los estomas se cierran. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando disminuyen fuertemente las temperaturas? Se afecta la operación del ciclo de Calvin porque estas son reacciones bioquímicas sensibles a la temperatura del tejido. Y por lo tanto, esto anda más lentamente. La formación de triosa, fosfato, sacarosa, almidón, a partir del CO2, utilizando estos elementos, es cada vez más lenta. La conclusión es que la tasa de utilización de este poder reductor y de esta energía es muy lenta y se acumula ATP
y se acumula NADPH y disminuye la concentración de aceptores de electrones y disminuye la concentración de adenilatos capaces de evacuar protones para la producción de ATP. ¿Por qué? Porque están todos fosforilados como ATP. Y nuevamente, como consecuencia lógica, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, si aquí no hay NADP que acepte electrones para ser reducido, sí existe oxígeno que se reduce formando superóxido. ¿Y qué es lo que sucede a nivel del fotosistema 2? Que es incapaz de mover electrones hacia el fotosistema 1 porque para ello se requiere mover protones y esto está demasiado protonado. Bueno, las moléculas de clorofila en ese fotosistema 2 se excitan, no pueden entregar esa energía para el transporte de electrones, pierden algo de energía en forma de calor y entregan esta energía al oxígeno, ya no lo reducen, lo energizan formando oxígeno singulete. Y resulta que estas dos especies, el superóxido y el oxígeno singulete, son especies tóxicas, a partir del cual se genera un daño muchas veces y la planta se defiende contra ellos, se defiende contra ese daño. Y puesto que están involucradas especies reactivas de oxígeno, cuando se generan defensas, esas defensas eventualmente pueden servir para parcialmente defenderse contra un estrés distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo disminuye, ¿no es cierto?, cuando aumenta la intensidad luminosa, acá, como la fotosíntesis, ¿no es cierto?, en una vid a 25 grados Celsius es mucho superior a la fotosíntesis de una vid a los 10 grados Celsius. ¿Qué significa aquello? Aquí hay muchos gráficos, no voy a entrar en detalle, pero eso significa que hay un exceso de radiación absorbida. Esta es una resultado de un trabajo que publicamos recientemente, también en el laboratorio, trabajando con vides y estrés hídrico a lo largo de la temporada. ¿No es cierto? Algunas plantas a lo largo del tiempo, estos son días después de enero, reciben esta cantidad acumulada de agua, o esta, o esta, o esta. Esta es prácticamente normal, desde tratamiento 1 a tratamiento 4. La fotosíntesis neta a nivel de hoja a lo largo de la temporada en una planta control respecto de una planta con menos riego toma una diferencia cada vez mayor. Esto es un lado de la espaldera y esto es en el otro lado de la espaldera. Y eso significa, ¿no es cierto?, que lo mismo que ocurría con un estrés por baja temperatura, un estrés hídrico induce una menor capacidad fotosintética y por lo tanto hay probablemente una mayor acumulación de especies reactivas de oxígeno. Debo dejar claro que el estrés hídrico no solamente consiste en esto, consiste también en otra diversidad de respuestas que tienen que ver con formación de burbujas de aire a nivel de los haces vasculares cinemáticos, pero esta es una emblemática. Esta respuesta que ustedes están viendo acá de disminución en la capacidad de asimilación producto de estrés hídrico es muy similar a lo que ocurre en diversas especies, incluyendo la vid, producto de un golpe de sol. Aumenta la temperatura del tejido, por lo tanto el gradiente de concentración de vapor de agua entre la cavidad subestomática y el aire también aumenta y por lo mismo el agua tiende a salir más velozmente. ¿Y qué es lo que hace la planta? Lo mismo que hace acá. Por una parte, disminuir la conductancia estomática y probablemente protegerse contra excesos de radiación luminosa absorbida. Muchas veces las plantas evitan sufrir un daño cuando este estrés es persistente, constante a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que hacen? Inducen una respuesta que se conoce como senescencia. Cuando un tejido es joven, ese tejido nunca senece. Cuando este tejido llega a un estado adulto, puede senecer más temprano o más tarde, de acuerdo a su condición ambiental. Y cuando este tejido ya cumple una cierta edad, va a senecer de cualquier manera. Esto que ven acá es un gráfico que representa la disminución, el contenido de clorofilas a nivel de hoja en plantas que tienen más riego, con goteros de 12 litros por hora, por ejemplo, a lo largo del tiempo, comparadas con plantas que tienen menos disponibilidad de agua porque tenían goteros de menor descarga.
¿Y qué es lo que sucede? Disminuye la concentración de pigmentos de clorofila. Ahora, uno no puede decir de buenas a primeras que esta disminución es senescencia, porque podría ser una disminución en la concentración de clorofilas, de tal manera de absorber energía radiante en una menor proporción. Por tanto, la única forma de determinar si corresponde o no a senescencia es indagando a nivel de expresión de genes. Y fíjense que esta figura de acá es una clásica que representa la secuencia de reacciones para degradar clorofila. ¿Ok? Y la primera reacción está catalizada por esta enzima, PAO, feoforvidea oxigenasa, ¿no es cierto?, en tejidos vegetales cualquiera. Y lo que hicimos fue ubicar eh, la expresión de esta enzima PAO, pero además de otras enzimas proteasas genéricas, y determinamos la expresión de los genes que codifican para ellas a lo largo del tiempo en plantas con mayor disponibilidad de agua, PAO, SAG, o bien menor disponibilidad de agua, ¿ok? PAO, que disminuye el final, y SAG. Y claramente, cuando uno mira en este caso de la vid, que es entre las plantas cultivadas considerada muy resistente al estrés hídrico, pero entre el reino vegetal es muy sensible. Claramente la planta lo que está haciendo es intentar protegerse, ¿no es cierto?, de un estrés oxidativo que colapse su funcionamiento, y lo que hace es inducir una senescencia mucho más precipitada. Una planta más sensible inducirá esta respuesta mucho más rápidamente. Una planta menos sensible, ¿no es cierto?, eh, la retrasará a lo largo del tiempo. Y esto es muy clásico cuando uno observa un nivel de estrés hídrico, por ejemplo, en plantas polianuales, que tienen un sistema radical profundo, que pierden agua mucho más lentamente de lo que haría una planta herbácea, donde clásicamente no alcanza a desplegar muchas veces la respuesta de senescencia a nivel de todos sus tejidos. Senecen algunos, los mayores, y finalmente terminan secándose. Bueno, yo espero haber cubierto relativamente, de manera, insisto, muy breve, probablemente con temas que ya muchos de ustedes han visto y dominan, en estas bases fisiológicas de la fisiología del estrés en plantas. Les agradezco mucho su atención, y, y estamos en contacto.